Un cordial saludo para todos. Bienvenidos a este nuevo programa de Tertulia Económica. Les damos la cordial bienvenida y les agradecemos su audiencia hoy. Estamos aquí, primero que todo, recordando a nuestro gran amigo Alcedo Ramírez, que estamos esperando que tenga una pronta recuperación. Además de nuestro amigo, pues es también nuestro jefe. También le doy la bienvenida a nuestros compañeros Hermógenes Casado y Delcy Lorenzo. Hoy vamos a tener un programa muy rico, muy entretenido, pero también de actualidad que tiene que ver con control, con riesgo. Y pues obviamente tenemos otra gama de temas. Quiero darle la oportunidad a mis compañeros de que se presenten y entremos ya un poco más en materia del sí. Muchísimas gracias, Álvaro. Un saludo para todos nuestros televidentes, radioescuchas. También mandándole un fuerte abrazo a Alcedo, deseando a sí mismo pronta recuperación. Un saludo aquí a mis compañeros, Hermógenes, Álvaro, y agradeciendo la sintonía de ustedes. Ciertamente, esta semana hemos tenido noticias que nos hacen pensar mucho en cómo estamos definiendo nuestros controles, cuáles son los aspectos más importantes que debemos considerar al momento de ejecutar, implementar y poner en marcha ciertos mecanismos, ciertas aplicaciones, ciertas herramientas. Y nos estamos refiriendo al reciente caso ya en la palestra pública y a nivel ¿verdad? Judicial, que es el del Banco BHD, ciertamente. Así es. Tremenda manera de saludarnos, un fuerte abrazo para todos ustedes. Y es que en lo que se ha publicado de un ciberataque excedente a los 300 millones de pesos dominicanos, ha puesto en alerta al sistema financiero nacional y ha coincidido con este congreso anual que realiza la Asociación de Bancos Comerciales junto con FELABAN, y donde un experto argentino, ex gobernador del Banco Central de aquel país, ha dado ciertas orientaciones que coinciden precisamente con lo que pudiera ser las razones que motivan el tema de los controles en las entidades reguladas. ¿Por qué fallan esos controles? Dice este experto argentino, la auditoría interna que necesitan los bancos hoy no es la que mira el pasado, sino la que anticipa el futuro. Hay un tema importante y es que hoy nacen nuevos términos. Nace un término que es, por ejemplo, ciberseguridad. Y obviamente sale el término ciberataque. Está también lo que es blockchain, big data, que de pronto para la mayoría de las personas profesionales de pronto no están tan familiarizados, pero hoy hay nueva tecnología, hay inteligencia artificial, a través de la inteligencia artificial se pueden emular muchos comportamientos de voz, de audio, etc. Inclusive hay algunas aplicaciones de inteligencia que emulan toda una página completa de una entidad, y eso hace que Hermógenes hablaba de la auditoría interna. Sin embargo, antes de la auditoría interna estaría el sistema de control interno, porque en la medida en que un sistema de control interno sea fuerte, la auditoría interna tiene menos trabajo. Pero cuando el auditor interno tiene mucho trabajo o el informe del auditor interno es muy extenso, eso quiere decir que el sistema de control interno de la entidad es débil, Delcy. No, y no solamente es mirarlo quizás desde el sistema de control interno, muchas veces es que se tiene la percepción de que tengo los controles adecuados y eso crea una falsa confianza en la ejecución de los procesos.
Si nos vamos a cuáles son específicamente esos controles que mitigan los riesgos, nos movemos hacia controles más preventivos y ato a lo que Hermógenes mencionó ahorita. ¿Cómo se está moviendo auditoría interna para asegurarse que está revisando, está ejecutando, está planteando un programa de auditoría con miras a prevenir, no solamente detectar, no es solamente como que identifico esto, no, es que estoy mirando un poco más allá en los controles que tiene una entidad y previendo que ese control no me está mitigando ciertos escenarios de riesgo o ciertos escenarios que se pueden dar y aunque el negocio no lo tenga documentado, no existan. Aquí hablamos mucho de los estándares y a mí me gusta mucho mencionar estándares porque nunca podemos detener en que el proceso está totalmente fiable y que ese proceso no puede ser corrompido. Siempre tenemos que mirar un poco más allá porque la carrera que llevamos con los defraudadores nunca termina. Entonces, la mirada que el auditor ahora mismo tiene que volcarse no es solamente a identificar y detectar, es a prevenir y aportar, agregar valor a sí mismo, pues elevando esas recomendaciones puntuales para mitigar esos riesgos. Porque el auditor, bueno, déjame usar como el título de mi compadre Genaro Soriano, UPD, Auditoría Interna Moderna. El auditor moderno se sale del esquema operativo y planifica la auditoría basada en revisión de controles en la intención de mitigar riesgos. Ya el auditor que se sube en el camión a ver si la cantidad de cajas es lo que dice la factura, eso ya no. Porque si detectó que van 3 o 4 o 5 cajas de más, 5 unidades del producto en exceso, no facturado, no tiene relevancia desde el punto de vista de la continuidad del negocio. Lo que te va a llevar a una investigación de si hubo un error involuntario de conteo, de si hay colusión, etcétera, etcétera. Pero la visión moderna es integral en el sentido de cómo la unidad de negocios no solamente preserva el patrimonio, el capital invertido, sino que produce la rentabilidad, no obstante las variables de la economía, controlables e incontrolables. Le están pidiendo una pausa, director. Bueno, ahorita vamos a hablar un poco de dónde salen esos controles, porque un control sale porque hay un riesgo, pero un riesgo de dónde viene, porque hay un objetivo. Pero eso lo dejamos como preámbulo para la siguiente sección. No nos dejen. Esto es mío. Claro que yo puedo. En mi proyecto somos curiosos, valiente, luchador y soñador. Hay que soñar en grande. Y yo sueño con lo más grande. Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten. Porque yo soy honesta de verdad. Nunca dejo de pensar en lo demás. Así soy yo. Así soy. Porque yo soy de aquí. De aquí. Y por eso, yo soy invencible. Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Si te sientes atrapado por el dolor, toma Dolocom. Su acción extra fuerte con diclofenac y vitaminas B alivia el dolor 3 veces más rápido. Para el dolor, toma Dolocom de Sad Medical. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Es una policía que inspira confianza, que actúa con profesionalismo, creando enlaces más fuertes
a través de encuentros comunitarios. La transformación está en marcha para servirte mejor. Estamos hablando de por qué los controles fallan. En algún momento decíamos, bueno, pero ¿de dónde sale un control? Un control nace de un riesgo. ¿Y un riesgo de dónde sale? De unos objetivos. Sin embargo, los tiempos cambian, por lo tanto los objetivos cambian. Una pregunta para ustedes dos, yo no sé, sabrá Dios que o es Marlon. Se cumple en este caso que estamos viviendo en República Dominicana y en lo que es la vulneración a los controles, el dicho que yo no sé si es dominicano, que reza, el dominicano pone candado después que le roban. Estoy preguntando de si en auditoría este dicho, este principio pudiera tener asidero o si por el contrario está excomulgado. Las mejores prácticas entienden que hay dos cosas. Así como la administración tiene que ser estratégica, el auditor también tiene que ser estratégico. Porque les comentaba que los controles y los riesgos vienen asociados de unos objetivos. Muchas veces nosotros nos ocupamos del día a día, pero no nos ocupamos hacia dónde vamos. Cuando no nos ocupamos hacia dónde vamos, pues los tiempos cambian y entonces nos van a encontrar desnudos. Delcy, cuando pueda lo empujas hacia los controles preventivos, que es lo de poner candado después. Sí. Cuando pueda lo... Pero eso serían porque hay diferentes tipos de controles. Está bueno, primero están los manuales. Claro. Y están los automáticos, pero también dentro de esos están los preventivos, los correctivos, los detectivos. ¿sí? Correcto. Y lo que usted está diciendo es un correctivo. Es decir, que yo voy a poner un control cuando ya el hecho se materializó, Delcy. Correcto. Y el punto está, y lo voy a atar a ambas, la pregunta y también el comentario de Álvaro. La pregunta viene de cuáles son esos controles que de alguna manera no fueron como que considerados y entonces cayó en materializarse un riesgo. Y esto está directamente relacionado a cómo auditoría interna prepara, visualiza, documenta y lleva a cabo, ejecuta de manera totalmente integral la preparación de cuáles son esos riesgos que va a estar monitoreando. ¿Qué es lo que pasa muchas veces? Estamos hablando de un levantamiento para identificar debilidades. Claro, oportunidades de mejoría. Hay un proceso de levantamiento de riesgos y controles, en inglés se le conoce como RCSA, que es el Risk Control and Assessment, ¿sí? Entonces, ese proceso de identificación de riesgos, poner la probabilidad, cuándo puede ocurrir, cuál sería la materialidad de ese riesgo, ese proceso lo hace la gerencia. Vamos a llamarle de esa manera. Lo hace la primera línea con la segunda. La primera línea porque es la que ejecuta el proceso y es quien debe conocer a fondo cuáles son sus riesgos. Y la gestión de riesgo le da esa connotación de cuál es la probabilidad, cuál puede ser la materialidad y cómo puedo mitigarlo. Y ahí entra la tercera línea. ¿Qué hace auditoría? Revisa este levantamiento de riesgos y controles y se cerciora o incluye otros criterios dentro de eso. Incluye qué ha pasado en los últimos años en la entidad, cómo se ha comportado ese proceso, si es nuevo, si ya es un proceso corriéndose de manera continua. Incluye diferentes criterios, incluyendo cómo se ve ese proceso en otras áreas, en otros países. Por lo menos yo en mi experiencia, todos esos criterios eran incluidos. ¿Por qué? Porque si solamente tomo como base lo que la entidad tiene, puedo quedar corta al momento de hacer
una verificación de auditoría mirando hacia la prevención. Y ahí viene ¿qué recomendaciones, cuál es el valor agregado que da auditoría? En sus informes, auditoría interna debe de agregar valor con sus recomendaciones. Y esas recomendaciones no son solamente atender el caso específico que se identifica. Tiene que tener la suficiente visión para incluir, no solamente resolver ese caso, sino cómo puedo prevenirlo y que no siga sucediendo. Pero la experiencia nos dice que la carta de gerencia a veces, en un alto porcentaje, por eso digo a veces, se convierte en un copy-paste. Ay, sí. El año pasado te dije que tenías que establecer un procedimiento de arqueos de caja chica o de caja general que fuera sorpresivo y que fuera frecuente. Entonces no lo has implementado. Entonces tú vuelves y le reiteras lo mismo. Entonces ocurre el desfalco, ocurre el fraude alrededor de esas unidades de trabajo. Y yo pregunto, ¿cómo esa carta de gerencia se volvió en un copy-paste? ¿Pudiera el silencio gerencial involucrar, hacer responsable de los hechos cometidos a la alta gerencia? Ese silencio gerencial. O sea, yo le escribí a la gerencia, yo le escribí al gobierno corporativo, yo le escribí a la administración general. Aquí hay un punto importante y es definir responsabilidades. El sistema de control interno es responsabilidad de la gerencia, quien debe implementar y monitorear que ese sistema de control interno funcione adecuadamente para que él mismo se auto gestione y detecte oportunamente todos los eventos que sean potenciales de riesgo y su mismo sistema de control interno, lo que sucede con el cuerpo humano, que el cuerpo humano constantemente con sus mecanismos de defensa está detectando todas aquellas enfermedades que lo pueden, pero él mismo los está digamos, combatiendo. Si eso no sucede así, entonces viene el médico, porque ya se materializó la enfermedad. Y es el médico el que tiene que venir a decir, mire, a través de un diagnóstico, usted eso es porque no está tomando agua, porque no está comiendo fruta, no está comiendo saludable, y le hace un diagnóstico que ese es el auditor interno, pero la primera responsabilidad es de la gerencia. Ahora, si el auditor no conoce la compañía, o el auditor no está debidamente entrenado y capacitado, entonces tenemos un problema de detección. Es decir, que el auditor no está en capacidad de detectar oportunamente y entonces esos errores se van a pasar y es por eso que después va a ser la auditoría externa o en últimas el regulador, como pudo haber sido el que va a tomar alguna decisión de por qué se pasaron tantos niveles hasta llegar a sancionarse por un regulador. Mira, me quedé con Hermógenes y el tema de los hallazgos o observaciones de auditoría, porque eso es una forma de mirar cómo está mi entidad. O sea, los hallazgos de auditoría, los levantamientos, auditoría interna, auditoría externa y regulatorios, esta matriz de hallazgos te dice cómo está la entidad a nivel de controles. Si tú mides adecuadamente los resultados de una entidad contra los resultados de una entidad en cuanto a las revisiones independientes, la interna, auditoría externa y regulador, y tienes una matriz con esos hallazgos que se identificaron, te va inmediatamente a decir dónde está fallando y cuáles son recurrentes. Y ahí venimos con
¿por qué si auditoría levanta este año un tema, al otro día levanta otra vez, el siguiente año levanta otra vez el mismo tema, viene un regulador, levanta también el mismo tema? ¿Qué está pasando? Que la gerencia no está atendiendo la verdadera causa raíz del tema o no está bajándose una línea lo suficientemente fuerte para resolver el problema. Porque lo que se da es que muchas veces se identifican situaciones aisladas, pero si tú no tienes la manera de atar esas situaciones aisladas al problema mayor, te va a explotar el problema mayor. Porque la realidad, y yo no sé si ahora estamos hablando de el proceso de control o del auditor per se, o si es del auditor interno o externo, o de el control dentro de primera línea. Pero pudieras considerarse como una conclusión primaria que el auditor, en su condición de estar luchando a veces contra la corriente, no es autosuficiente para prevenir lo que pudieran ser los fraudes, los riesgos a que se expone la entidad, un banco, una financiera, una empresa. El auditor dice a veces, yo tiré la toalla. Sí, hay una cosa importante y es, ¿a quién reporta el auditor interno? ¿A quién debe reportar? Quizás sea la pregunta. O sea, en la práctica, primero hablemos de la mejor práctica. De acuerdo con las normas internacionales, debe reportar al máximo órgano de gobierno corporativo, llámese la junta directiva o, en su defecto, al comité de auditoría. ¿Por qué es tan importante esto? Porque si sucede lo que estábamos hablando y que el auditor emite su informe y al siguiente año encuentra exactamente lo mismo y al tercer exactamente lo mismo, quiere decir que no hay alguien dentro del gobierno corporativo que está tomando decisiones, porque el auditor no puede tomar decisiones. Es la gerencia la que toma decisiones de fortalecer todas esas debilidades que se encontraron. Y digamos, si por alguna razón la gerencia está involucrada en el hallazgo del auditor, pues no va a estar interesada en mejorar o en fortalecer el control. Pero Álvaro, perdón, ahí influye mucho, no contradiciendo, sino sumándole, influye mucho el perfil del auditor. Ese muchachito de 22 años que pusieron ahí, que se llama Marlon, no me inspira no confianza, sino conocimiento, experiencia. Entonces se comienza a pisar la cabeza de él. Y cada vez que él recomienda que debe hacerse el arqueo, o que le den paso para hacer el arqueo, le niegan el paso. Estoy hablando del perfil, pero ese señor de 50 años que entró aquí, que viene de una preparación académica férrea y una experiencia laboral por encima de la empresa que lo está contratando, infunde respeto. Y quizás conoce menos, está menos actualizado que el de los 22 años. Pero el perfil del auditor. Ahí nace otro concepto. Licenciado Álvaro Rincón. Char de auditoría. Sale otro concepto que es el char de auditoría. Y es un mandato que le hace el gobierno corporativo al auditor, en donde le da acceso irrestricto a las personas, a los datos, a las informaciones. Entonces, cuando usted va a hacer un arqueo y le dicen, no, venga mañana porque no puedo, ¿eso qué quiere decir? Usted tiene que ir exactamente a la autoridad que le corresponda para decir, yo necesito que hoy se haga eso, porque mire, yo tengo un char que la junta directiva me dijo que yo tengo la autoridad de hacerlo cuando yo quiera. Estoy de acuerdo, por Idelcio, oiga esto. La empresa trabaja en horario hasta las 5 de la tarde. A las 5, la mayoría tiene un bolso que van para el gimnasio juntos o van a la clase de tenis. O van
al famoso happy hour de aquellos años. Ujú. Entonces, ¿quiénes son las cabezas de ese grupo? El contralor, director de contabilidad, auditor interno, encargado de cuentas por cobrar, encargado de presupuesto y el de informática. Nos da ahí en ese encuentro las 9 de la noche y ya nada más nos queda tiempo para irnos a acostar y encontrarnos mañana. Somos una familia. Entonces, yo estoy viendo la debilidad, pero no quiero hacerle daño a mi compañero de parrandas, que es Álvaro. Eso. Entonces, estoy martillando ahora no solamente en el perfil, sino sobre la independencia. Los valores. La independencia dentro de la dependencia. Ahí tenemos valores. Claro. Involucramos valores, pero también riesgos, y de eso va a hablar de él si ya me doy cuenta. No, ya está preparada. El tema de la independencia y el tema de la objetividad del sí. Y mencionaste muy bien los valores y de por sí auditoría interna tiene esos valores, esos principios que debe de regir la profesión. Y ya estamos hablando de independencia, objetividad, integridad. Son, por decir, algunos de los que de una u otra manera debe de tener el perfil. Un auditor que con suficiente entereza no va, por más que comparta con X, Y y Z, al momento de hacer su trabajo, va a guardar la independencia y va a decir las cosas como son, porque tiene el valor de la integridad y el valor de decir las cosas como son. Yo lo que muchas veces en conversaciones y demás, lo que se observa es que están más preocupados por cuidar su trabajo, porque no se destape algo que pasa en mi departamento, porque esto me va a afectar a mí, ya sea en mis metas, a nivel de cómo estoy gestionando mi unidad. Eso es lo que más se ve y eso es lo que más muchas veces se vuelca a proteger los dueños de los procesos. Entonces, cuando entra un auditor y no señala, el auditor no debería de personalizar nada. Estoy auditando un proceso, estoy auditando un riesgo, estoy auditando con miras a agregar valor a nivel end-to-end. Pero muchas veces se le da una connotación hasta personal del auditor y no necesariamente o no debe ser el personalizar hacia un departamento o hacia un área específico. ¿Y a dónde nos lleva esto? Que evidentemente hay procesos que van, como siempre he dicho, desde el tono desde arriba. ¿Cuál es el suficiente apoyo que se le da a auditoría para cuando levanta, identifica, ya sea de manera preventiva, porque ya están cortando, pero voy a decir esto, muchas veces el auditor no debe verse solamente como operativo. El auditor tiene que haber esa apertura dentro de la entidad para entender que el auditor puede ver cosas que no estén escritas en una entidad y que son un riesgo. Como usted se le está pidiendo un cambio para que lo deje sobre la mesa si el director Álvaro lo permite. Sí, ahí... El caso de los manuales de procedimiento y el rol del auditor, sucede que hubo un fraude alrededor de créditos y cobros. Entonces, cuando se cuestionó al director de contabilidad, director financiero, sobre qué pasó, él dice: a mí, cuando yo entré aquí, nadie me dijo que yo era responsable de esa área. El rol del auditor, el rol del gerente frente a los manuales de procedimiento. Vaya a la pausa ahora, director. Gracias. Tenemos una nueva área, un nuevo segmento abierto ya aquí, pero eso lo vamos a hacer después de un corte comercial.
banco. El que paga es el que goza. Porque ahora, por cada 5,000 pesos de consumos o su equivalente en dólares que realices con tus tarjetas de débito, crédito o Credimás Banreservas, participas para ser uno de los ganadores mensuales de 50,000 pesos o uno de los 3 premios finales de una Kia Sonet 2026. Para que este año todos puedan gozar. Con Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Es una policía que inspira confianza, que actúa con profesionalismo, creando enlaces más fuertes a través de encuentros comunitarios. La transformación está en marcha para servirte mejor. Si te sientes atrapado por el dolor, toma Dolocom. Su acción extra fuerte con diclofenac y vitaminas B alivia el dolor 3 veces más rápido. Para el dolor, toma Dolocom de Sad Medical. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Bienvenidos nuevamente. ¿Por qué fallan los controles? Esa es la premisa inicial. Para cerrar un poco de lo que estábamos hablando de integridad, de independencia del auditor. Y usted planteaba, bueno, pero es que puede ser que el auditor lo inviten un viernes a celebrar el cumpleaños del vicepresidente financiero y después lo invitan al cumpleaños de la contadora. Hay una cosa ahí que dicen las normas internacionales y es que el auditor debe ser y también tiene que parecer. ¿Eso qué quiere decir? Usted puede ser íntegro, usted puede ser independiente, pero tiene que parecerlo. Es decir, es preferible que usted evite tener mucho contacto social con su auditado, porque podría llegar a suceder que usted estuvo el día anterior en el cumpleaños de la hija del vicepresidente financiero o del contador. Y al otro día, como sucedió, por ejemplo, sale en los periódicos que hubo un fraude. ¿Y por qué el auditor no lo detectó? Porque es muy amigo, dése cuenta que estaba en el cumpleaños del vicepresidente financiero. Eso pudo haber sido simplemente un hecho aislado que no tuvo que ver nada con una cosa, tuvo relación con la otra, pero deja una sensación de que el auditor no es independiente y no es íntegro. Un consejo para el auditor es sea, pero también parezca. Pasando ya un poco al tema de por qué, pues hay diferentes, que lo planteamos inclusive antes de estar frente a las cámaras, está desde la misma implementación de un sistema de información. También está la confianza que se tiene sobre aquellas personas que más tiempo están en la compañía, porque las personas que más han estado en la compañía y las que estuvieron en la implementación de un sistema de información y las personas que saben de tecnología son las que saben en dónde están esos vacíos que usted estaba nombrando. El que estuvo desde que inició la compañía sabe dónde están esos vacíos y sabe en qué momento puede hacer la trampa. No, y es que volvemos a cómo se identifican esos vacíos. La mejor manera de identificar silos entre los procesos e identificar mejoras en los procesos, siempre lo he dicho, es ver el end-to-end de los procesos. Muchas veces a las entidades no les gusta que se audite end-to-end o se audite para nuestros televidentes, que se audite desde dónde inicia el proceso y con quién debe concluir o con quién concluye. Entonces, cuando se mira el proceso de manera transversal, y cuando digo proceso puede ser la implementación de un sistema, puede ser el
el proceso de venta de un producto, pueden ser diferentes tipos de procesos, pero cuando se ven en el end-to-end, se identifican esos silos donde no hay un control y comienza a documentarse de manera correcta. ¿Qué es lo que pasa muchas veces? ¿Por qué fallan? Porque en el momento en el que se están implementando los controles que mitigan los riesgos identificados en un momento, no se percibe todos los controles que deberían existir. O también, cuando se está haciendo ese levantamiento de riesgos y controles, no se prevén los riesgos que pueden inclusive elevarse o darse o materializarse en el tiempo, porque los procesos cambian. Las herramientas cambian, el uso cambia y esto debe de estar actualizándose continuamente. No es lo mismo cuando tú implementas una herramienta y le vas poniendo mejoras a la herramienta y esto tú indicas que con esas mejoras ya tú no tienes que realizar otros procesos. Pero tú has vuelto atrás para verificar que la herramienta con esas mejoras o esos releases que le hiciste realmente te está cubriendo. ¿Son controles o son simplemente mejoras para un producto final? Delcy acaba de abrir otra cajita. Y es que cuando se está implementando un sistema de información, normalmente el implementador tiene un objetivo que es diferente al de la organización. El implementador quiere implementar y en el menor tiempo posible para que le remuneren, que le paguen lo que se pactó por esa implementación. A él no le interesa el control, a él le interesa implementar. Cuando en una implementación no hay un seguimiento adecuado de alguien que sabe de gestión de riesgo, conoce de objetivos, riesgos, controles y la alineación entre ellos, y no está en el proceso, pues muchos controles automáticos, aunque existan en el sistema de información, no se activan. Correcto. O posteriormente el área de tecnología o el mismo usuario se da cuenta de esas debilidades y las activa o las desactiva, porque viene el tema de los perfiles y de las transacciones que tiene cada perfil. Muchas veces se han encontrado superusuarios que son capaces de crear perfiles, borrar perfiles, crear transacciones, y muchas veces esos superusuarios ni siquiera dejan un rastreo para hacer una auditoría. Porque ellos mismos se borran y volvemos con en el proceso debe de involucrarse todo aquel que de alguna u otra manera sume en esa identificación de riesgos. Cuando se va a implementar, nos estamos basando en una herramienta o en un software, porque efectivamente lo que hemos visto, lo que estamos hablando en la palestra, pues tiene que ver con una herramienta o un nuevo software o una nueva modalidad de producto. ¿Y qué pasó con ese producto? Recordemos que muchas veces no solamente son los controles internos, muchas veces tenemos regulaciones que cumplir. Muchas veces tenemos diferentes solicitudes para la implementación de algo. Entonces ahí entra si efectivamente todos los que deberían haber participado en la puesta en marcha de una herramienta o de una app, o como le queramos decir, un software, si todo el que debía participar participó y vio los riesgos desde su perspectiva, porque volvemos, ahí entra el de tecnología y él va a identificar ciertos riesgos, pero el área de servicios o productos debe de identificar otros. El área de gestión de riesgos per se también puede identificar, y auditoría también. Entonces es un conjunto, es ver esto no solamente con un solo responsable, dividir claramente los roles, pero cada uno aporta una mirada distinta para la mitigación. Nuestro director Hermógenes Casado tocó un tema bastante importante y eran los manuales de procedimientos, las políticas, y que muchas veces
Pueden existir y en otros casos no pueden existir. Cuando no existe, pues es una debilidad de control. Pero el hecho de que existan no necesariamente quiere decir que hay una fortaleza de control. Correcto. Porque muchas veces, y sucede mucho en República Dominicana, que todo está escrito, pero nadie lo atiende. Muchas veces, y por eso los marcos internacionales, por ejemplo, COSO Report, tiene un componente que se llama información y comunicación. Es decir, que una entidad que tiene documentados sus procesos, sus políticas, sus manuales, si no hace un proceso de comunicación, de seguimiento, es igual a no tenerlo. Claro. Porque usted va y le pregunta a la persona, ¿y usted por qué no ejerció el control? Porque yo no sabía que había que hacer ese control, ¿sí? Sobre todo cuando es manual, cuando estamos pasando ahora que estamos pasando de un entorno manual a un entorno automatizado, ¿sí? Que muchas veces no, y la persona lleva demasiado tiempo en la compañía, a lo mejor no le interesa el tema automático, porque él ya tenía acostumbrado que era pasarlo de un lado a otro y con eso ya resolvía. ¿Qué opina mi estimado Hermógenes? Usted hablaba y yo reconstruía, digo, ¿cómo es posible que el auditor, siendo responsable de establecer mediciones del comportamiento de las cifras del estado financiero, se involucra en un punto tal que hace la detección, pero lo hicieron beneficiario, porque el auditor interno está bajo dependencia? Me voy a explicar. Se detecta que un renglón de los gastos generales y administrativos, la carga operacional, se ha disparado en un 15%. Es un exceso dispararse de un año a otro un 15%. Claro. Y él encuentra de que se está mandando a la finca lotes de agua Perrier, champañas, whisky blue, yo no sé qué, de tantos años por ahí para arriba, mayores de edad. Color verde, color azul. Sí. Y que una serie de tickets aéreos orientados a la parte norte de la Florida, Orlando, Disney. Pero ¿qué sucede? Que eso está visto como una conquista laboral, como facilidades al personal. Y el auditor, que llegó en un carro, se me olvidó la marca de lo que tiene el tanque de gas atrás, de los taxistas. Sonata. Entonces rápidamente lo montan en un Volvo, en un Mercedes, y le ponen a disposición tickets aéreos, y homologan, comparten, socializan el dispendio que está viendo en la empresa. Entonces, ¿cómo el auditor en esas mediciones de esos estados financieros sería capaz de decir, estamos siendo beneficiados en exceso? Un exceso tal que representa un 15% de carga operacional que nos va a llevar a aumentar los precios de venta, disminuyendo la probable participación de mercado, poner la tajada del pastel más pequeño. Normalmente eso es una práctica, de tratar de involucrar. Eso es didáctico lo que yo le estoy diciendo. De tratar de involucrar al auditor y hacerse copartícipe del fraude. Porque cuando lo hacen copartícipe del fraude, cuando el fraude se materializa o cuando se sale a la luz, él no va a poder sacarlo en un informe, porque automáticamente le van a decir que es parte del problema, es parte, usted también se benefició de esos tiquetes aéreos, a usted también le llegó la champaña que a todo mundo le llegó, y entonces es una forma de silenciar el auditor. No, y es que muchas veces ahí entramos de nuevo con hasta qué punto el auditor emite una opinión que sea pragmática y totalmente imparcial y basada en evidencias. Volvemos a que el auditor
¿qué es lo que soporta las opiniones y demás que tenemos? Es la evidencia, es el rastro de auditoría, son esos papeles que no necesariamente son físicos. Ya sabemos que nos movemos a lo automatizado, pero ¿qué es lo que soporta lo que nosotros llevamos hacia una mesa directiva y hacia consejo y donde es cómo nosotros evaluamos los temas? Y en ese caso en el que de alguna manera te ves envuelto por diferentes decisiones gerenciales o diferentes incentivos y demás que se den en la compañía, es siempre mirarlo desde la perspectiva de estrategia y agregar valor. Sí, ahí vamos a mirar ahora ya en el último segmento. ¿Qué pasa o qué debería hacer el auditor cuando recurrentemente encuentra exactamente lo mismo, lo está reportando, pero no pasa nada? Pero eso lo vamos a ver en el siguiente segmento. Ya nos vamos. Yo pago. El que paga es el que goza. Porque ahora, por cada 5,000 pesos de consumos o su equivalente en dólares que realices con tus tarjetas de débito, crédito o Credimás Banreservas, participas para ser uno de los ganadores mensuales de 50,000 pesos o uno de los 3 premios finales de una Kia Sonet 2026. Para que este año todos puedan gozar. Con Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Es una policía que inspira confianza, que actúa con profesionalismo, creando enlaces más fuertes a través de encuentros comunitarios. La transformación está en marcha para servirte mejor. Si te sientes atrapado por el dolor, toma Dolocom. Su acción extra fuerte con diclofenac y vitaminas B alivia el dolor 3 veces más rápido. Para el dolor, toma Dolocom de Sad Medical. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. En este segmento vamos a tratar qué pasa con el auditor o qué debe hacer el auditor cuando recurrentemente encuentra año tras año lo mismo, lo sigue reportando pero no pasa nada. Pero había otro tema ahí sobre la mesa que nuestro director Hermógenes Casado decía, ¿y entonces el auditor se debe volver policía? Yo diría que no. El auditor no es un policía, ni debería ser un policía. Si vamos a la práctica, el auditor no es el que simplemente va y te dice que tú estás haciendo algo mal o está detrás de ti para crear fricción o exponerte delante de un comité o exponerte delante de un tercero. El auditor en su trabajo, manteniendo, como dijimos, la imparcialidad, la objetividad, la independencia, diciendo las cosas tal como son, manteniendo en todo momento cuáles son esas mejores maneras de ejecutar un proceso. Yo diría que hemos avanzado muchísimo a nivel de auditoría, moviéndonos de ser quien da los problemas a quien identifique de manera proactiva y estratégica esas situaciones que o se están dando o pueden materializarse. Yo creo que vamos en un buen camino de ser auditores estratégicos más que auditores operativos o detectivos. Pero si volvemos a
¿qué hacer en el caso de que el auditor se vea de alguna manera todos los años con la misma situación? Lo has reportado 5 o 6 veces y sigue saliendo. ¿Y hacia dónde movernos? Hablamos ahorita de entidades reguladas. Nosotros tenemos un regulador. Tenemos varios reguladores en diferentes tipos de actividad o diferentes industrias. Entonces, si vemos que en nuestra entidad llegamos al último punto, nuestro siguiente paso es dar cabida a un regulador. Porque definitivamente va a tener una mirada inclusive expandida hacia otras entidades, nos puede mirar en comparación con otras entidades que quizás nosotros no tenemos esa apertura para vernos con otros. Si miramos este mismo caso, eso te hace preguntarte, ¿está pasando en otras entidades? Y las otras entidades no van a hablar. Eso te hace pensar en eso. Esto explotó solamente aquí. Y los implicados no tenían cuentas en otros bancos. O sea, hay muchísimas preguntas que te surgen que definitivamente diría, wow, en algún momento esa información tuvo que seguir subiendo. Y cuando se identifica algo, ese es como que el valor real de ese informe de un auditor. No es solamente decir las cosas, es que se llegue al punto en el que se atienda, se corrija y que mires y que no solamente para tu entidad, sino que agregues valor hacia afuera. Ahí entonces entraríamos a quién reporta o a quién hace el reporte, no a quién reporta, sino a quién emite el reporte, el auditor. Primero, el hallazgo lo tiene que socializar con el directamente implicado. Correcto. Para asegurarse de que lo que él está detectando con la evidencia que él está utilizando es adecuada. Una vez que ya lo ha socializado con el directamente implicado y dependiendo la magnitud de lo que haya encontrado, pues obviamente entraría a la autoridad que le continúa. En este caso podría ser la gerencia, la vicepresidencia, la gerencia general. Si este hallazgo a través de la gerencia general no es tomado en cuenta, el auditor tiene otra instancia y es el comité de auditoría. Y dependiendo de la magnitud, porque siempre nosotros tenemos que mirar cuál es la magnitud, es decir, el impacto, la relevancia, ¿sí? Entonces, si el comité de auditoría decide no tomar acción y el hallazgo lo amerita, entonces está la junta directiva. Pero si es un regulado, la misma norma le permite que usted haga un reporte al regulador. Correcto. ¿Sí? Y esto es importante que el auditor lo sepa, porque en la eventualidad que, digamos, se materialice o salga a la luz, como ahorita salió a la luz al público o con alguna entidad financiera, van a preguntar, ¿y dónde estaba el auditor? ¿Por qué el auditor no dijo nada? No, el auditor sí lo dijo, lo dijo con el implicado, lo dijo a la gerencia, lo dijo a la gerencia general, lo dijo al comité de auditoría, lo dijo a la junta directiva y se lo dijo al regulador. Eso es totalmente correcto. Y ahí es bueno recalcar que el auditor debe de conocer hasta dónde llegar, pero esto debe de estar totalmente claro para la gerencia. Muchas veces entienden que el auditor, tú te vales al consejo, tú te vales a tu comité de auditoría y ahí es que tú te quedas. Y la realidad es que no. Cuando son entidades reguladas, eso que estás identificando te corresponde, tienes responsabilidad de elevarlo hasta la máxima autoridad. En el caso de que lo pasas con tu comité, lo subes a una junta de directores y aún así sigue saliendo el tema, es preocupante, es altamente de riesgo y tiene implicaciones inclusive para terceros,
depositantes, accionistas, ¿qué tienes que hacer? Tienes que seguir elevándolo. Y ahí pues entra hacia un regulador. Así es. Eso es muy interesante, el tema de las instancias a que tiene acceso el auditor. Las instancias hasta dónde permear sus informes. Porque cuando se habla de violación de controles, que es un equivalente a la comisión de delitos financieros, se piensa inmediatamente en los niveles medios y bajos. Pero ¿qué sucede? Que, y hablábamos ahorita de esto, que la permisividad de la alta gerencia a veces es parte de la cadena misma. Entonces, tú no haces nada con informar a quien soporta, a quien sustenta, al sponsor de la comisión del hecho. Uh-huh. Pero si tú sabes que tienes acceso a instancias mayores, so pena de poner en riesgo tu posición. Correcto. Y volver al sonata. Correcto. La importancia en la actualidad de este tema y es que ya se materializó en alguna entidad. Eso no quiere decir, y en Colombia también se materializó con otras entidades, con una entidad importante en Colombia. ¿Eso qué quiere decir? Que todos están bajo la misma cobertura de ese riesgo, ¿sí? Pero este tema es muy amplio, hay mucha norma, hay mucha normatividad, que sería para inclusive hacer 2 o 3 programas, pero por hoy ya nos toca cerrar. Agradecemos a ustedes por estar aquí, agradecemos a nuestros compañeros, nuevamente al CEDO, un abrazo y definitivamente pues los esperamos en la próxima tertulia económica.